Muy buen día, muchas bendiciones. Voy a continuar en este video haciendo una breve explicación de los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de Levítico. Y quiero empezar leyendo en los versículos 46 y 47 del capítulo 11. Que dice así: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Básicamente, el capítulo 11 nos habla acerca de la distinción que Dios hace acerca de los animales que son aptos para el consumo humano y los que no, y aquellos que son considerados puros como para traerlos a sacrificio y aquellos que son inmundos. Yo saqué una lista la cual quiero comentar rápidamente porque hay algunas cosas que quiero aquí resaltar. Entre los animales que no se pueden comer está los camellos, conejo, liebre, el cerdo, los animales que no tienen aletas ni escamas, o sea, todo aquel pescado que no tiene escamas no se debería comer, no se deben comer los camarones, no se debe comer langosta. No se podía comer águila, quebrantahuesos, cuervo, avestruz, lechuza. No se podían comer insectos, excepto algunas excepciones como las langostas o langostinos, el argol menciona aquí, los saltamontes y grillos. Tampoco se podía comer rana, comadreja, ratón, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón, serpientes y todo animal que se arrastra sobre el vientre. Solo quiero hacer aquí un rápido comentario. Si uno se pone a ver detenidamente el tipo de alimentos de animales que no era permitido comer, vemos que la mayoría de ellos, la función que tienen dentro de la naturaleza es la de limpiar los ecosistemas. Por ejemplo, los camarones, las langostas, todos los animales de mar o de río que tienen caparazón, se utilizan para limpiar los océanos y los ríos. Por eso es que, por ejemplo, los camarones tienen altos contenidos de mercurio. El mercurio es un metal que contamina. Por eso no es saludable que nosotros consumamos mucho camarón, porque esto puede alterar nuestro sistema y traernos enfermedades. Los cerdos también son animales que comen desechos. Quizá aquí en Estados Unidos, pues debido a las normas de sanidad que hay y que son criados en fábricas prácticamente, pero en nuestros países hispanos, tradicionalmente, los cerdos comen las sobras, comen porquería, viven en chiqueros, así se les llama. Ellos comen lo que sea, comen cualquier tipo de basura. Las ratas, por ejemplo, las ratas, las comadrejas, las serpientes que se arrastran, todo animal que se arrastra por el suelo, lo que hacen es que comen los desechos de la tierra, la basura que va quedando. Por eso es que estos animales para el consumo humano no son aptos. Por alguna razón, que pues Dios todo lo sabe, Él estaba previendo que su pueblo no comiera este tipo de animales porque se iban a enfermar. Y recordemos que ellos iban a estar mucho tiempo en el desierto, entonces tampoco tenían la tecnología, no tenían los avances de medicina que tenemos al día de hoy, así que Dios estaba previniendo que ellos se enfermaran, así que les estaba evitando que comieran este tipo de alimentos, tanto porque eran inmundos e impuros, o sea, no podían tener uno de estos animalitos en sacrificio porque era considerado inmundo, y también porque no eran limpios. Eso es lo que leímos en los versículos 46 y 47, no eran limpios para que los pudieran comer. Ahora bien, esto significa, por ejemplo, hermana Oli, ¿es pecado comer carne de cerdo? ¿Es pecado comer camarones? Que en realidad, al menos en mi caso, es una delicia todo lo que son los mariscos. Pero recordemos que nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés. Nosotros vivimos en el nuevo pacto y por la sangre de Jesucristo ya fuimos redimidos. Entonces no hay condenación porque comamos este tipo de alimentos, que no deberíamos hacerlo. Yo creo que esto es un llamado de atención. Esto es conocimiento que la Biblia nos está dando para que evitemos comerlos, porque sabemos que no son adecuados, no fueron creados para nuestro consumo. Pero si aún así los queremos comer, esto no significa que sea pecado. Recordemos que Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale, es decir, las palabras de maldad que va a decir. Así que una cosa es que sea adecuado, que sea apto para su consumo, y otra cosa es que sea pecado. Pasando al capítulo 12 rápidamente. El capítulo 12 nos habla, en resumen, rápidamente, habla acerca de que cuando una mujer daba luz, cuando tenía un bebé, tenía que estar apartada durante un periodo de tiempo. Lo curioso aquí es que cuando una mujer daba a luz un varón, tenía que apartarse 40 días.
Ok. Tenía que estar apartada 40 días, mientras que cuando tenía una nena, una niña, una mujercita, tenía que ser el doble de tiempo, 80 días. No me pregunte por qué, a mí me pareció curioso, por eso lo estoy mencionando, que no sé, será porque eran dos mujeres, entonces como que la separación era doble. Pero los hombres cuando nacía un varón, 40 días, cuando nacía una mujer, 80 días. De ahí el concepto de la cuarentena que existe al día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer después de que da a luz todavía continúa sacando un fluido corporal, sangre. Y esto era considerado inmundo, pero también pues no era adecuado. Era también por reglas de sanidad que se estableció esto en aquellos tiempos. El capítulo 13 nos habla principalmente acerca de la enfermedad de la lepra y de las infecciones de la piel. Y respecto a esto quiero leer un par de versículos que son importantes. El versículo 45 y 46 del capítulo 13 dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, pregonará inmundo, inmundo. O sea, tenía que estar gritando cuando otra persona se acercara para alertarlo, para advertirle de que él era inmundo porque tenía lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, y esta será su morada. Entonces el sacerdote aquí tenía una función que también era la de ser prácticamente el médico principal. Él era el que decidía si una persona era considerada inmunda o si ya estaba pura. O sea, él decidía después de haber examinado a la persona. Por esto digo que también una de las funciones del sacerdote era prácticamente ser como un médico. Él tenía que examinar a la persona que tenía la lepra, que era una enfermedad, o otro tipo de infecciones de la piel, y él decidía, lo ponía aislado durante 7 días y después lo volvía a revisar. Si estaba mejorando, lo volvía a apartar otros 7 días, y a los 14 días, si ya estaba bien, lo dejaba que continuara en el campamento con su vida normal. Pero si en lugar de mejorar empeoraba, entonces lo sacaban del campamento, y aquí, como leímos, tenía que vivir afuera del campamento hasta que se curara. Y esto me recuerda a un pasaje en el Nuevo Testamento en la que cuando Jesús sanaba a los leprosos, les decía: vayan y muéstrense ante los sacerdotes. ¿Por qué? Porque recuerde que en el tiempo de Jesús fue un tiempo de transición y todavía la ley estaba vigente. Entonces, cuando Jesús los sanaba de la lepra, ellos era su obligación, era la ley. Tenían que ir ante el sacerdote, presentarse para que el sacerdote diera el visto bueno y dijera: sí, están curados, pueden reintegrarse a su vida normal. El capítulo 14 también nos habla acerca de las enfermedades infecciosas y dice el versículo 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. O sea, había todo también un ritual después en la sinagoga para que esta persona, después de haber ofrecido sacrificios, quedara limpia y que se pudiera reintegrar a la sociedad. También el capítulo 14 nos habla de diferentes tipos de enfermedades infecciosas de la piel. No únicamente la lepra, la enfermedad de la lepra, sino todo tipo de enfermedad que tuviera que ver con la piel. Pero ¿por qué es esto importante? Y tenemos que irnos al contexto de aquel tiempo. Ellos iban a estar mucho tiempo en el desierto. Estas eran, además de ser leyes ceremoniales, eran leyes de sanidad. Tenían que apartarse, de ahí el concepto de cuarentena que ya nació en la Biblia. No es que los médicos lo inventaron, y esto ya fue Dios que dio este conocimiento. Los aislaban para evitar un contagio, un brote de la enfermedad en todo el campamento. ¿Se imaginan a todos los millones de personas enfermas? Por eso era que se aislaban hasta que estuvieran sanos, para evitar un contagio o un brote de la enfermedad entre todos los israelitas. Ahora, para concluir, el capítulo 15 habla de las impurezas físicas. Este capítulo nos habla principalmente acerca de los flujos corporales, tanto del hombre y de la mujer. Aquí nos habla tanto de cuando los hombres tienen algún tipo de fluido corporal, entre ellos el semen, y también cuando las mujeres tienen su menstruación.
Entonces ellos tenían que estar apartados aproximadamente 7 días, y cualquier cosa que los tocare, o si ellos tocaren a una persona que estuviera con este tipo de flujo corporal, tenía que estar hasta la noche, iba a ser inmundo. Y si no se le quitaba ese flujo, esa menstruación, tendrían que salir igual que los leprosos, eran llevados fuera del campamento y ahí tendrían que vivir porque eran considerados inmundos. Esto también a mí me recuerda ahora la historia de la mujer con flujo de sangre que tenía 12 años de estar con ese flujo de sangre. Esto significa que esta mujer estaba aislada de la sociedad porque era considerada inmunda. ¿Por qué? Por la sangre. Entonces aquí se mezclan dos cosas. Se mezclan las ceremonias, se mezcla aquello que es impuro y que se considera pecado. Pero también aquí hay una serie de instrucciones de sanidad. Porque la sangre es el foco de muchas infecciones y de contagio para muchas enfermedades. Y ellos aquí recuerden que están en el desierto, en un clima cálido, en donde no tenían las condiciones higiénicas, no tenían, pasaban muchos días que quizás no tenían suficiente agua, no se bañaban todos los días. Por eso es que Dios aquí da una serie de instrucciones adecuadas para esa época. Por eso es importante situarnos y entender todo el contexto cuando uno está leyendo y estudiando la Biblia. Pero es triste que en pleno siglo XX hay muchas iglesias, muchas denominaciones que, por ejemplo, cuando una mujer tiene su menstruación, no puede entrar en la iglesia. Obviamente ella lo puede hacer porque no se van a dar cuenta, pero si ella se lleva o se deja regir por los lineamientos de esa iglesia, si ella sabe que está con la menstruación, se le considera inmunda, entonces no tiene que ir, no debe de ir a la iglesia. Y mire, me atrevo a decir esto porque yo me recuerdo cuando yo era niña, hace muchos años atrás, que mi mamá me decía eso, que cuando yo estaba con la menstruación que no fuera a la iglesia. Mi madre me lo decía, ella a mí, nunca me lo dijeron en la iglesia, pero mi mamá tenía ese concepto ya en su mente, no sé si a ella se lo habrán enseñado, de que no fuera cuando yo estuviera con la menstruación. ¿Qué cosas? Ya debido a este tipo de argumentos es que se vienen dando una serie de abusos contra la mujer, porque si vemos aquí también habla de que el hombre, si tiene secreciones, no es inmundo y no debería participar de las tradiciones normales de estar en comunión con otras personas. Pero por lo general se ataca mucho a la mujer y se le considera inmunda a la mujer, cuando vemos que Dios aquí está dando una serie de lineamientos, pero que tenían una razón de ser detrás de eso. No es porque por ganas de molestar de Dios, había una razón para todo esto, para evitar enfermedades dentro de su pueblo, para evitar contagio de otras enfermedades, para que si una persona estaba enferma tuviera un proceso de curación y luego se reintegrara. Entonces aquí se mezcla tanto la religión como las leyes de sanidad, cuestiones higiénicas, pero es importante conocer el contexto para que podamos entender todo esto, porque si alguien viene, alguien que no es cristiano o incluso alguien cristiano que no ha leído la Biblia antes, abre la Biblia en estos pasajes y lo primero que pensará, ay, pero Dios, ¿por qué dice estas cosas? ¿O por qué discrimina? ¿O por qué no va a dejarlo entrar? Bueno, recordemos que esto fue escrito para ese contexto, no para los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Por eso hay que entender la Biblia, hay que saberla interpretar. Y es bueno conocer estos detalles porque si alguien viene y nos pregunta ese tipo de cosas, también poder explicarles, tanto para nuestro conocimiento como para ayudar a que otras personas también entiendan. Para terminar, quiero contar una experiencia personal. Cuando yo recién vine a este país hace 10 años, yo empecé a trabajar en una frutería como cajera. Y yo recuerdo, en ese lugar era muy concurrido por judíos. Entonces, cuando la otra compañera me estaba enseñando a utilizar la caja y a cobrar y todo eso, el proceso, pasó un judío conmigo. Sabemos que los judíos acá, de esos que se visten de negro y son tradicionales, ¿verdad? Y cuando yo le iba a dar su cambio, de lo que él me pagó, yo le iba a dar su dinero en la mano, y este señor, cuando yo le doy el dinero, él retira la mano y el dinero cae en el mostrador. Entonces en ese momento yo me sentí muy mal porque yo dije, ¿y este señor qué le pasa? Entonces la compañera me dijo, no, es que a ellos no los puedes tocar. Honestamente yo me sentí como que humillada, me sentí molesta porque yo dije, ¿qué le pasa? Y además la otra compañera, que tampoco no era ni cristiana ni sabía ni nada, ella solo me dijo, no los puede tocar porque para ellos uno no es, no me dijo inmundo, pero ella me dijo como que uno era de menos, ellos nos menospreciaban a nosotros y que por eso no podíamos tocarlos. Pero el punto es, no es que ellos, no es tanto que ellos lo menosprecien, sino que ellos están cumpliendo todavía con su ley. Y entonces ellos no tocan a ninguna mujer porque ellos no saben si la mujer en ese momento está menstruando, entonces ellos no quieren quedar impuros.
Así que esa es la razón. Imagínense, eso fue hace 10 años atrás, y hace 10 años atrás yo ya había leído el Levítico, pero yo no había comprendido este tipo de leyes, y ahora cada vez que yo leo las escrituras y conozco un poco más de ellas, yo me asombro. Lo más hermoso es cuando uno puede vivir lo que dice en las escrituras, puede comprender los contextos de las escrituras, y puede uno también entender mucho más al prójimo, porque es fácilmente juzgar y no sabemos lo que hay detrás de ese tipo de rituales que ellos están realizando, aunque bueno, ellos todavía viven en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés. Nosotros ya fuimos lavados por la sangre del Cordero Jesucristo, y espero que estemos entendiendo este concepto de que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él representa ese corderito que utilizaban los sacerdotes para quitar los pecados del pueblo. En lugar de ese corderito que tenía que hacerse cada año, una sola vez y para siempre, Jesucristo pagó por mis culpas. Hasta aquí voy a llegar con este video. Nos vemos en el siguiente. Sigamos leyendo la Biblia. Muchas bendiciones.